Seguimos en nuestro recorrido a través de los primeros 11 capítulos del libro de los Hechos. En la entrega anterior vimos cómo la iglesia, frente a la oposición, confió en un Dios soberano, oró unida y proclamó con valentía el Evangelio. Hoy el panorama cambia. Nos encontramos con uno de los episodios más tristes de la iglesia primitiva. Hasta ahora, en el momento histórico, todo como que iba bien. Era como de victoria en victoria. Sin embargo, en esta porción vemos cómo el Espíritu Santo interviene con una corrección dolorosa, pero necesaria y profundamente reveladora. Esos pasajes nos confrontan con una pregunta clave. ¿Qué nos motiva a ser parte de la iglesia de Cristo? Y para ilustrarlo, pensemos en deportes. El fútbol, soccer, se debate mucho de quién es el GOAT o el mejor de todos los tiempos. Pelé, Maradona, Messi, Cristiano. Pero por más talento que tenga un solo jugador, nadie gana solo. Los títulos se logran con un equipo unido, humilde y enfocado en un propósito mayor que ser el mejor. En la iglesia ocurre lo mismo. A veces nuestras motivaciones desvían. Y cuando se desvían, buscamos nosotros el protagonismo, el reconocimiento o simplemente cumplimos una rutina. Pero Dios no busca estrellas espirituales. Dios no busca a los GOATs o a los grandes de todos los tiempos. Él busca una iglesia unida, pura y comprometida con su gloria. El texto que hoy veremos cómo Dios corrige los corazones y purifica a su pueblo, porque Él no tolera la hipocresía y porque la meta de la iglesia no es ser una iglesia exitosa como el mundo pudiera pensar, sino una iglesia santa. Esto lo vamos a ver en dos movimientos del texto. Veremos lo que la iglesia debería ser en los versos del capítulo 4, verso 32 al 37, y lo que la iglesia debería evitar en el capítulo 5, versos 1 al 11. La idea que quiero que quede en sus mentes y corazones es que la gracia y el juicio de Dios sobre la iglesia están profundamente vinculados a las motivaciones de sus miembros. Por lo tanto, nuestra motivación principal no debe ser el reconocimiento personal ni la apariencia de espiritualidad, sino la proclamación fiel del Evangelio y la búsqueda sincera de una unidad en Cristo. En otras palabras, y más resumido, la iglesia se ve bendecida o no en base a qué tanto usted tenga motivaciones puras o impuras. Yo le invito a que oremos y nos pongamos delante del Señor. Padre amado y Dios todopoderoso, a pesar de mí, oh Señor, a pesar de mis pecados y de mis faltas, de mis errores, oh Dios, edifica a tu iglesia para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La primera parte veremos lo que la iglesia debería ser. Eso se encuentra en los versos 32 a 37 del capítulo 4. Y en esta primera parte vemos tres características que se han descrito a través de todo el texto. La sección 32 al 37 refleja algo muy similar a lo que hemos visto en el capítulo 2, 43 al 47, que es la unidad, el cuidado mutuo y la predicación del Evangelio.
elementos que son esenciales para ser fieles representantes de Cristo. El primer aspecto que se destaca es la unidad. En este momento histórico la iglesia crecía rápidamente. En Hechos 2:41, después del primer sermón de Pedro, aumenta la población de 120 a 3,000. Y más tarde, en el capítulo 4:4, otro sermón hizo otro boom, en donde al parecer 5,000 personas más se añadieron. Hay discusiones de si fueron 5,000 más o si se añadieron a los 3,000, 2,000 para hacer 5,000. Yo suelo tender a pensar que fueron 5,000 más que hacen 8,000. Pero al final del día, 8,000 o 5,000 son muchas personas. Lucas no creo que se esté enfocando en el número como tal, sino más que todo en el impacto que ha tenido la predicación del Evangelio. Ahora, noten que Lucas dice en el capítulo 4:32, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Eso es importante porque la marca distintiva de la iglesia ante el mundo es la unidad. De hecho, Cristo mismo en su oración final pide a la iglesia que sean uno como Cristo y Dios son uno. Vaya conmigo al capítulo 17 del libro de Juan. Juan capítulo 17 versos 20 al 21. Dice la palabra de nuestro Dios: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad que Jesús menciona tiene que ver con la proclamación del Evangelio. Nuestra unidad debe ser visible al mundo y a través de ella el mundo creerá que Jesús fue enviado de Dios. En otras palabras, nuestra unidad es válida siempre y cuando demos testimonio. Así que la pregunta que surge es, ¿cómo cree el mundo o cómo ve el mundo a Iglesia Beulah? ¿Creería una persona no creyente que entra a la iglesia que somos una iglesia unida? Si nos ve, ¿cómo salemos evaluados? Hermanos y hermanas, nuestro objetivo es ser uno en Cristo, con el propósito claro de demostrar que Jesús es el Mesías prometido. En el capítulo 4:32, la iglesia de Jerusalén era un solo corazón y una misma alma. Pero ¿qué significa esto en la práctica? Hermanos, eso no se trata de emociones, sino de propósitos comunes. ¿Y cuál es ese propósito común? La resurrección de Jesús que da sentido al Evangelio. Lo que significa que no tenemos que estar todos de acuerdo en todo. Así como algunos prefieren el chile habanero y otros el poblano, otros que no prefieren ninguno. Sí, yo hice mi tarea con los chiles. Pero eso no es lo que nos une. No nos unen los chiles, nos une el Evangelio. Y dentro del Evangelio, el punto de cohesión es la muerte y resurrección de Jesucristo. Vea, por ejemplo, como en el mismo capítulo 4, Lucas nos lo explica. 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y abundante gracia era sobre ellos. Por tanto, el punto en común es ser testigos en dos sentidos. A lo interno, con la unidad, y a lo externo, con la proclamación del Evangelio. Es decir, ser testigo no se limita a yo solamente proclamar el Evangelio, sino que también incluye la unidad en el cuerpo. Porque es a través de esta unidad que vamos a dar evidencia tangible de que somos uno en Cristo, de que Cristo es un cuerpo.
La pregunta es, ¿cómo se ve eso entonces? ¿Cómo podemos demostrarle al mundo que somos uno en Él? El mismo texto nos lo explica, versículos 34 y 35 del capítulo 4. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. La respuesta a cómo se ve esto de manera tangible en nosotros al día de hoy es a través del servicio. Cuando nos enfocamos de manera proactiva a suplir las necesidades de los unos de los otros. Noten que la misión de proclamar sigue vigente, es decir, seguimos proclamando, pero al mismo tiempo tenemos que mostrar nuestro amor a nuestro prójimo sirviéndole. ¿Y cómo le servimos? Identificando necesidades y supliéndolas. Esto nos indica que la iglesia, y escúcheme bien esto, no tenemos que ser mejores amigos. No tenemos que ser besties. Lo que tenemos que ser es hermanos en Cristo. Y ser hermanos en Cristo significa que somos uno en el Evangelio. En un Evangelio que suple necesidades y proclama la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y esta unidad en servicio debe ser sacrificial. En ese sentido, Lucas nos muestra un ejemplo a seguir, que es el ejemplo de Bernabé. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 4, versos 36 al 37. Dice la palabra del Señor. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Lucas pasa de lo general, de todos dando, y quiere poner un ejemplo específico que es el ejemplo de Bernabé. De acuerdo con la misma descripción, él era de Chipre, que es una isla que está más o menos a 70 kilómetros al sur de lo que se conoce ahora como Turquía. Su nombre de pila era José, pero el sobrenombre o el apodo era Bernabé, que significa hijo de consolación. Es una figura clave en todo el desarrollo del libro de Hechos. De hecho, se considera como un líder de la iglesia naciente. Pero noten que el sobrenombre dice mucho más de él. Muestra el carácter de Bernabé, que de acuerdo con el libro de Hechos, Bernabé fue quien recibió al recién convertido Saúl, que en este caso se convierte en Pablo. Es decir, el que azotaba a la iglesia, dice Bernabé, démelo a mí, no hay problema. Bernabé no solamente fue el primero que recibió a Pablo, sino que es el primero que se va con Pablo en su viaje misionero. Y este mismo Bernabé es el que después de que hay una confrontación entre Marcos y Pablo, en el segundo viaje, como Pablo no quería llevarse a Marcos, él de manera humilde dice, no, está bien, vete con Silas, que yo me quedo con Marcos, el jovencito que no sabe bien qué fue lo que hizo, y yo lo voy a discipular. Miren el corazón de este hombre. De manera que Bernabé representa el modelo de creyente en términos a su devoción a la causa. Y nos muestra más evidente que él, siendo un líder, fue que puso el ejemplo a los demás. No existe un acuerdo respecto de la heredad de Bernabé, ya que como él era levita, no tenía heredad de tierra. Y hay diferentes puntos de vista respecto de cómo él pudo darla. Yo pienso que de manera real no entrar en si él tenía o no, bueno, eso es entrar en un círculo vicioso, ¿no? Tenía una tierra y la vendió. Y nuestra aspiración, quiero que tengamos claro en esto, que como dijimos al principio de la serie, la iglesia de los Hechos, la iglesia primitiva, es un modelo de iglesia, no una imitación de iglesia. Es decir, nosotros modelamos la iglesia de Hechos, pero no copiamos la iglesia de esto. ¿Qué quiero decir con esto?
que este desprendimiento no quiere decir que ahora todos vamos a vender lo que tenemos y lo vamos a traer aquí. Y que lo van a traer a mis pies o a los pies de los pastores de la iglesia y ahora todo lo que ustedes tienen lo van a tener y nosotros lo vamos a administrar. No es eso. Lo que el texto no está diciendo aquí es que ellos de manera sacrificial servían hasta el punto que dieron todo lo que tenían. Es decir, la respuesta para nosotros hoy no es hacer exactamente lo que ellos hicieron, sino que ellos están replicando el modelo de Cristo. ¿Cuál es el modelo de Cristo? Que Cristo lo entrega todo por ustedes. Cristo, al morir en la cruz, lo entregó todo. Por lo tanto, ellos, siguiendo el ejemplo de Cristo, también lo dan todo. Porque de manera práctica, el Evangelio lo que hace es suplir una necesidad. Lo que significa, hermanos, que el Evangelio responde a la necesidad de reconexión con Dios. Y esto se hace a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Lo que significa que nuestra mayor necesidad no son cosas materiales. Por el contrario, nuestra mayor necesidad es que estábamos separados de Dios y Cristo con su sacrificio nos restaura la relación con Dios. De manera que el ejemplo de Jesús debe motivarnos a nosotros a ver el servicio de la iglesia como un resultado de lo que primero recibimos. En otras palabras, servimos en la iglesia no porque somos geniales, sino porque Cristo nos sirvió primero. Amamos en la iglesia no porque seamos geniales, amamos en la iglesia porque Cristo nos amó primero. En ese sentido, dar sacrificialmente es el resultado de entender lo que ya Cristo sacrificialmente hizo por nosotros. No podemos perdernos de vista, hermanos y hermanas, que la unidad que tenemos en la iglesia está estrechamente vinculada a servir. Y ese servicio nace cuando yo me doy cuenta de que Cristo murió y me amó, que dio todo por mí, que si no fuera por Él yo estuviera muerto en mis delitos y mis pecados, que si no fuera por su sacrificio yo no tuviera futuro. Y si no tengo futuro, irrelevante lo que pasa en el presente. Si mi futuro es caer por un precipicio, que yo vaya lento o que vaya rápido, como quiera voy a caer en el precipicio. Por lo tanto, no tiene sentido. Ahora, si yo sé que al final del precipicio hay un puente, entonces me da la esperanza a guardar comida para seguir más adelante. En otras palabras, hermanos y hermanas, su entrega por nosotros es lo que marca la diferencia en mi servicio en la iglesia. Y esto nos trae entonces a identificar cuáles son las motivaciones correctas. Ahora, es importante aclarar el tema de la motivación, ya que vimos que debimos ser movidos a ser uno y a servir por el modelo de Cristo. Sin embargo, no podemos perder de vista dos cosas importantes. Primero, que esto es de suplir necesidades. Esto quiere decir que la iglesia no está para complacer caprichos. De manera real, entre un plátano y un helado, usted primero da el plátano y si sobra, da el helado. Porque nosotros no podemos desperdiciar los recursos, porque el helado es un gusto y el plátano es una necesidad. Pero no solamente eso, sino que también tenemos que dar conforme a nuestras posibilidades. De acuerdo al texto, ellos vendieron sus posesiones, lo que significa que ellos daban de lo que tenían. Usted no tiene que dar más de lo que no tiene. Lamentablemente hemos tenido un falso evangelio de la prosperidad que nos vende que tenemos que poner semillas, que tenemos que poner plantaciones porque Dios va a prosperar tu semilla. Y hemos visto en países como el mío que personas literalmente ponen casas, vehículos a nombre de la iglesia y se quedan sin nada y quedan en la pobreza.
Es decir, podemos caer en el error de creer que la iglesia es una organización de caridad. Sí, tenemos que servir. Sí, tenemos que estar unidos, pero al mismo tiempo no podemos poner en riesgo la responsabilidad familiar. Imagínense que yo venda mi carro y ponga el dinero aquí en la iglesia. ¿Con qué vengo a la iglesia? O que tuviese una casa y la venda, ¿dónde pongo mi familia? Es decir, el tema aquí no es que vendamos todo y nos quedemos sin nada. Aunque debo reconocer que si Dios te mueve a darlo todo, dalo todo. Si Dios pone en tu corazón darlo, dalo. ¿Por qué? Porque Dios demanda todo de nosotros. Y es posible que nuestras posesiones ocupen el lugar de Dios. Y esto lo digo porque a veces tomamos el ejemplo de la interacción del joven rico y Jesús y pensamos que cuando Jesús dice que venda todo y lo deje por él, pensamos que es una ilustración o un ejemplo. No. Cristo le pidió al joven literalmente, vende todo y sígueme. No fue algo para que él lo pensara, no. Él le pidió, vende todo y sígueme. Por lo tanto, si Dios le pide a usted venderlo todo, véndalo todo y siga a Cristo. Pero esa no es la idea que está hablando aquí en el texto. Lo que está hablando es que los discípulos vieron necesidades y dijeron, ¿cómo podemos servir a este hermano o a esta hermana? Y de la manera que tengo es con lo que tengo. Tengo posesiones, las vendo. Mire, hermano, resuelva. Esto lo aclaro porque, hermano y hermana, Dios te puede pedir que vendas todo y lo des a los pobres. Y si te lo pide, dalo. Porque Dios cuida y te sustenta. Porque Dios está contigo. De hecho, en el mismo capítulo 19 donde se habla sobre este joven, dice, miren qué dice Cristo. Mateo 19, 29. Cualquiera que ha dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Es decir, que cuando en Hechos estaban dando sus posesiones, estaban pensando lo que Jesús dijo. ¿Se ve? Es decir, ellos están viendo, yo estoy dando ahora porque Dios me va a dar a mí muchos más, 100 veces más en el cielo. Y al mismo tiempo, Cristo confronta a los discípulos. Y miren qué les dice en el capítulo 6 de Mateo 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. La pregunta que te hago, ¿dónde está tu tesoro? Y una vez más, mi punto aquí no es que ahora usted venda todo y se quede sin nada, sino que usted reflexione de dónde está realmente su tesoro. El texto nos muestra que la iglesia cubría necesidades. Y si tenemos dificultad para dar, probablemente nuestro tesoro esté en el lugar equivocado. Si tenemos que pensarlo 10, 4, 8 veces antes de yo ver a un hermano en necesidad y pensarlo, probablemente tu tesoro no esté en el cielo y esté aquí en la tierra. Pero de igual manera, el texto nos muestra que de manera voluntaria, hermanos y hermanas, y con desprendimiento, ellos suplían las necesidades. Que ellos estaban pendientes y velaban porque cada uno tuviera lo que necesitara. No era para dar lujos, no era para dar carros de lujo, era para que si a alguien le hacía falta un pan, mire hermano, tome ese pan. Que si yo tengo 2 panes y puedo comerme la mitad, hermano, tome la mitad. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia somos un cuerpo. Y no podemos dejar de vista, hermanos y hermanas, que hemos recibido de Dios el mayor regalo que podamos recibir, que es la salvación. Y esa es la iglesia que debemos ser. Pero en contraste, vemos la iglesia que debemos evitar. Hemos visto cómo ellos de manera desprendida entregan sus posesiones.
Sin embargo, al mover particular de Bernabé, Lucas quiere también poner el ejemplo contrario con Ananías y Zafira. Miren cómo se distorsionan las cosas. Capítulo 5, versos 1 y 2. Hechos, capítulo 5, versos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Nota el contraste. Por un lado, tenemos a una comunidad que está buscando servir y ser desprendida, imitando el ejemplo de Jesús. Y por el otro vemos a estas dos personas deshonestas que buscan el reconocimiento. Lo que nos lleva a preguntar: ¿cuáles son las motivaciones para que usted esté en el cuerpo de Cristo? Ananías y Zafira son dos personajes los cuales no tenemos mucha información más que la que se presenta en este capítulo. Y la referencia lamentablemente es muy triste. Sin embargo, de esta parte podemos ver su carácter. El primero que vemos es que serán farsantes espirituales. De acuerdo al versículo 1 y 2, ellos responden al mover del resto de la iglesia y al parecer por presiones sociales, buscando notoriedad. Ellos buscaban tener una imagen de piedad cuando no la tenían. Número 2, eran mentirosos. En el capítulo 5:3 dice: y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio la heredad? Es decir, ellos conscientemente dijeron: vamos a hacer el bulto, vamos a mostrarnos como que somos desprendidos, conscientemente. Número 3, eran codiciosos. Dicen: sustrajeses del precio de la heredad. Es decir, tenían el dinero y sacaron una parte. Noten que ellos se aferraron a lo que intencionalmente tenían. Y aquí el verbo en el original no es sustraer de quitar, sino robar. Es como que ellos robaron a Dios. Número 4, eran instrumentos de Satanás. Capítulo 5:3. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Hermanos y hermanas, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, le hemos abierto la puerta al enemigo? ¿Cuántas veces le hemos dado la puerta abierta al enemigo para que ponga nuestros pensamientos inadecuados? Número 5, eran rebeldes a Dios. ¿Por qué conveniste, versículo 9, por qué conveniste tentar al Espíritu del Señor? ¿Cómo tú llegas a esta conclusión, Ananías y Zafira? Lo interesante de todo esto es que la humanidad desde el principio ha hecho esto. Esto no es nuevo. Y lo más doloroso es que esto se da en el contexto de la fe. Es decir, esto no pasó en un club nocturno. Esto pasó en la iglesia primitiva, la primera iglesia, que acaba de ver 8,000 personas convertidas, que acaba de ver a un cojo de nacimiento que tenía 40 años sin caminar, caminando, que había visto a Jesús resucitar. Quiero que usted ponga atención a esto. Esto sigue pasando hoy, en cualquier época. La difusión de las redes sociales, el alcance de las mismas hacen que hagamos lo que sea por un like, lo impensable por un view. La monetización de las plataformas digitales muestran lo bajo que está dispuesto a ir cualquier persona por dinero. Hemos llegado a tener plataformas que son ni siquiera para adultos, son para animales. Hemos visto cómo hay iglesias que promocionan esas cosas que dan. Personas que con la excusa de que yo quiero dar el ejemplo para que la gente vea. Mentira, tú lo que quieres es que te vean. Que vean que diste. Dios dice claro: lo que haga tu mano derecha no lo sepa tu izquierda. Pero no. Ahora hay que publicarlo. Le ponemos con musiquita de fondo. Le ponemos efectos especiales y filtros.
Hermanos y hermanas, y esto lo digo primeramente por mí. ¿Por qué? Porque yo puedo caer en eso mismo, en creerme que yo soy el que soy y el que predica. Y ponme videos, y ponme esto, y ponme aquello. Yo puedo caer en eso exactamente igual. Por lo tanto, hermano, ¿cuáles son mis motivaciones para estar aquí? ¿Qué pasa si no hubiese una cámara ahí? ¿Predicaría igual? ¿Qué pasa si hubieran en vez de 50, 3 personas? ¿Predicaría yo igual? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Qué pasa si la iglesia no tiene aire acondicionado? ¿Qué pasa si no hay micrófonos? ¿Qué pasa si lo que tú estás viendo no te gusta? ¿Cuáles son tus motivaciones para estar en el cuerpo de Cristo? Hechos capítulo 5, 3 al 10. Y Pedro dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el peso de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Satanás estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que su mujer, no sabiendo lo que había sucedido, entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro, me imagino a Pedro diciendo: ay, Ana, ay, Zafira, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y al instante, hermanos y hermanas, al instante ella cayó. Decimos en República Dominicana, cayó redonda. Hermanos y hermanas, el juicio de Dios está a la puerta. Hemos tomado a la ligera el pecado. Hemos suavizado el evangelio para decir: Dios te ama como eres. Es cierto, pero no se queda ahí. Dios demanda de nosotros un compromiso de fidelidad y de obediencia. Deuteronomios capítulo 6, verso 1 al 9. Deuteronomios capítulo 6, verso 1 al 9. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros a tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino, y al acostarte, cuando te levantes, y te atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y cuando vayas al trabajo vas a escuchar un podcast, y cuando te llegues a tu casa, es todo el día. Pero ¿qué hacemos? Nos levantamos temprano y oramos y nos olvidamos de que Dios existe. Leemos esos 3 salmos en la mañana y nos olvidamos que Dios existe. Y yo cierro mi relación con Dios a las 8 de la mañana y la abro otra vez al día siguiente. Dios demanda de nosotros obediencia, hermanos y hermanas. Esto no es opcional. Sí, Dios es amor, es cierto, pero al mismo tiempo demanda obediencia. Y Ananías y Zafira tomaron la ruta del engaño, y su destino fue la muerte. No sabemos si previo a esto tenían una vida desordenada, y si realmente eran cristianos, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el juicio de Dios vino sobre ellos por haber permitido que Satanás entrara en sus corazones e intentar pensar que pueden mentir al Espíritu Santo. Permítame concluir.
A través de estos versos, lo que vemos es lo que la iglesia debe ser y lo que debe evitar. La iglesia debe proclamar el evangelio a través de la unidad que se traduce en servicio y en dar a conocer el evangelio a través del testimonio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Y al mismo tiempo nos muestra lo que debemos evitar. ¿Qué debemos evitar? Caer en la trampa de quitarle la gloria a Dios, buscando el reconocimiento por encima de las cosas que estamos encomendados a hacer. ¿Cómo lo aplicamos hoy? Primero, amemos y sirvamos. Es evidente que la unidad de la iglesia se ve en cómo nos amamos y servimos los unos a los otros. Esta es la muestra clara de que hemos entendido el evangelio de Jesucristo, que hemos recibido una mayor gracia, que hemos recibido una mayor salvación y que nos invita a nosotros a responder en amor y en servicio, supliendo necesidades temporales porque tenemos cubierta la necesidad eterna. Ame y sirva. Número 2, cuidemos nuestro corazón. Ananías y Zafira abrieron una puerta a Satanás y sucumbieron a la tentación del reconocimiento. Y aunque decimos puerta, puede ser un agujero tan pequeñito que entre solamente una luz de la maldad. Puede ser una ventana, puede ser un escondrijo. No demos paso a Satanás. Y todos, escúcheme bien, todos podemos caer. Todos. Y número 3, temamos a Dios. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Temamos a Dios obedeciendo y sometiéndonos a su palabra. Dios conoce las motivaciones de su corazón. Por tanto, seamos honestos con Él. Y aunque ahora no vemos el castigo, no se crea mucho en eso, que eventualmente Dios le puede castigar. Por lo tanto, viva una vida de santidad. Ahora, si aún no estás en la fe, no veas el destino de Ananías y Zafira como algo distante a ti. Si no estás en Cristo, estás en la misma condición de Ananías y Zafira. Ellos no esperaban esto. Ellos esperaban un reconocimiento a su desprendimiento y lo que recibieron fue juicio de Dios. Y al igual tú, si no estás en Cristo, tu juicio está a la vuelta de la esquina. Pero esto no tiene que ser así. Tu historia no tiene que terminar como Ananías y Zafira. Hoy tienes la oportunidad de venir a Cristo en arrepentimiento y fe y que tú puedas darte cuenta de lo que has recibido. Y porque recibiste gracia, darás gracia. Ven a Cristo hoy. Él murió por ti. Y tu destino no tiene que ser como el de Ananías y Zafira. Y si ya estás en la fe, ama y sirve a tu iglesia. Pon a los pies de tus hermanos los talentos y los recursos que Dios te ha dado. Pon a tus hermanos delante de ti y diles: estoy aquí, hermano, para ti. Y no reduzcamos esto solamente a dinero. Hay hermanos que solamente necesitan una oración. Hay hermanos que necesitan un tiempo que usted lo escuche, una voz, un abrazo, hermano. Usted no sabe lo que significa a veces un abrazo. Una llamada. Hermana, ¿cómo está? Hágale un chiste. Usted se imagina lo que significa para esta persona un chiste. Dígale: hermano, estoy aquí para usted. Y probablemente lo que menos usted desea dinero. Probablemente usted lo que más dé sería amor. La pregunta que te hago: ¿has dado paso a Satanás a tu vida? ¿Has permitido que Satanás gobierne tus pensamientos?
hasta el punto que pienses que puedes engañar a Dios? Hermano y hermana, si este es tu caso, Cristo lo entregó todo por ti. Su sacrificio en el Calvario te da la oportunidad de cambiar y reencauzar tus motivaciones para que seas una iglesia conforme al corazón de Dios. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios todopoderoso, Padre, reconocemos que no hemos imitado el modelo de Bernabé, que hemos sido, oh Señor, como Ananías y Zafira, pero por tu misericordia aún no hemos recibido el juicio de parte tuya. Lo reconocemos y te pedimos perdón. Y te pedimos, oh Señor, que nos ayudes a ser como Bernabé, que identificó, oh Señor, que tú le has dado más de lo que él pueda dar, que tú le has garantizado la vida eterna. Perdónanos, oh Dios, y ayúdanos a ser personas que amemos y sirvamos a la iglesia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.